10 años el que por imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión o inobservancia de los deberes a su cargo, de los reglamentos y los deberes a su cargo, causarle la muerte a otro. Cuando hablamos de mala praxis, la expresión deriva de la lex artis, la ley del arte, eso significa. La ley artesanal o la regla de actuación de que se trata. De forma que este tema, la mala praxis médica o la mala praxis en general, vamos a hablar en general, la mala praxis hace a cómo debe proceder o cómo debe actuar determinada artista, determinado profesional, cuáles son las reglas que debe seguir en el ejercicio de su arte o profesión. Bueno. Bien. La figura de la mala praxis médica está relacionada con la ley 17.132, que habla específicamente del ejercicio de la medicina. Y luego con la 25.326, la 25.326, que se refiere a los derechos que tienen los pacientes. En realidad se refiere a, más que nada, se refiere a los deberes de los médicos respecto a la información, a dar conocimiento sobre el tratamiento que van a recibir y demás. Bien. En realidad la doctrina lo llamó como la humanización de la medicina, o sea, para hacerla más humanitaria. Bien. ¿Qué se entiende por la buena praxis? La buena praxis es el buen ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Bien. Debe entenderse entonces a la suma de reglas de carácter técnico, máximas de experiencia o conocimientos emitidos que han sido aceptados, y aprobados por la comunidad científica, por lo que resultan aplicables al conjunto de la actividad médico-sanitaria con la finalidad de hacerla más segura. Dichas reglas no pueden ser fijas, ni estáticas, ni invariables. ¿Por qué? Porque, dado que estamos tratando de una ciencia, va evolucionando. Pero, si bien no se puede legislar en forma estática respecto del ejercicio de la medicina, sí se legisló en su momento, como les decía, con esta primera ley, con la ley 17.132, se legisló hace muchísimos años el ejercicio, dando las pautas básicas en el ejercicio de la medicina. Es decir, que para delimitar el ámbito de lo prohibido, porque muchas veces es tan amplio el ejercicio de la medicina que el legislador delimitó lo que es prohibido para el médico. Para delimitar el ámbito prohibido habrá que precisar cuál es la especialidad del médico, primero. Segundo, si actuaba dentro de su campo. De ahí que no es idéntico el deber de cuidado que compete a un médico cirujano, a un médico rural, por ejemplo. El primero le será exigible mayores controles y conocimientos quirúrgicos. En cambio, al segundo, al médico rural, no le es exigible porque no es su
Conocimientos especiales en la medicina, otros requisitos. ¿Cómo, perdón? Estos son los requisitos del médico prudente, según la doctrina, ¿no? El campo de actuación, 1. Conocimientos especiales en la medicina, ese es el segundo. Conocimientos especiales en la medicina es el campo de actuación o especialidad que tiene un galeno. Es la pauta adecuada. Tiene que ser, como les dije hace unos minutos, de un médico cirujano. Su especialidad requiere determinados conocimientos técnicos, científicos, que un médico generalista, un médico no le es exigible, ¿entiende? Bueno, va a ocurrir que en determinados casos el médico tenga conocimientos en otras áreas distintas a las de su especialidad. Así es el caso si el médico rural tiene conocimiento. Esta es la excepción. Si tenemos un médico clínico que tiene conocimientos, además de los generales, tiene conocimientos en otras áreas especializadas en la medicina, tiene la obligación de actuar en un estado de necesidad. ¿Me entendieron? Sí. Es decir, si va a su consultorio a un paciente y ese paciente entra con un ataque de epilepsia o convulsionando y demás, ese médico, si tiene la especialidad técnica, científica, que excede su marco de médico clínico, tiene la obligación de actuar. Tiene la obligación de actuar por imperio de la ley 17.132 que le acabo de decir. Bien, el deber de cuidado deberá fijarse conforme a la capacidad individual, en este caso, del galeno, dentro del marco de la medicina. Dentro del marco de la medicina, el galeno, el médico, deberá poner todos sus conocimientos al servicio de su actuación. Tercero, otra de las reglas es el principio de confianza, que ya lo habíamos hablado, creo, en la clase que hemos hablado de delito imprudente, pero haciendo hincapié en esto, el principio de confianza, si bien existe en todas las actividades vitales, cobra mayor fuerza y relevancia en la actividad médica, en la que se advierte en forma muy tajante la división de trabajo, la división de actividades que realiza cada galeno en determinada área, por ejemplo, y en un solo caso. Por ejemplo, el caso de los cirujanos, del médico cirujano. Bien, se da también, si bien interactúan, también se da una organización vertical en este caso, porque primero en la cabeza va a estar el jefe de cirugía, y luego las personas que asisten, que también son cirujanas, más abajo estará el médico cardiólogo, anestesista y demás. O sea, que si bien hay una división tajante de actividades, de roles, también es vertical. Lo cual hace prever que hay una estructura jerarquizada en el equipo. Y ya van a ver por qué es la relevancia de que sea jerarquizada. Bien, con respecto a esta organización jerarquizada, vertical, se menciona el hecho de que la actuación de estos equipos médicos existe una cierta jerarquía de contornos más o menos nítidos que hace que el principio de confianza a veces pierda su eficacia. ¿Por qué? Porque el principio de confianza es algo que se presume. Sin embargo, cuando hay en
determinados casos, cuando es muy jerarquizado esa división, van a ser, en el caso de la responsabilidad por la imprudencia, van a ser responsables ese sector que estuvo donde se produjo el hecho negligente, el acto negligente, o el acto imprudente, en realidad el acto imprudente. Digo imprudente porque la imprudencia equipara a todos. Imprudencia puede ser negligencia, puede ser impericia, y bueno, luego tenemos el consentimiento y la competencia de la víctima. En virtud del principio de la autonomía individual, el médico requiere el consentimiento del paciente para intervenirse. O sea que el paciente va a dar su consentimiento. En caso de que el paciente no pueda darlo, lo van a dar sus familiares más cercanos. No siempre es escrito, puede ser verbal el consentimiento del paciente. Pero bueno, estas son las reglas por las que se entiende que obra el buen médico. Esa es la buena praxis. Bien. Si bien normativamente solo se requiere consentimiento expreso, en algunas operaciones también, según el artículo 19, inciso 3 de la ley 17.132, toda actuación profesional debe ser realizada con el consentimiento total oral o escrito del paciente o de sus familiares en caso de ser menor o que su estado de salud no lo permita. Esto está regulado. Bien. Para que el consentimiento sea válido, se exige que sea informado. Primero, el paciente tiene que ser informado acerca de todos los riesgos y todas las dolencias que la intervención genera. Sin embargo, la ausencia del consentimiento válido no es suficiente para fundamentar que hay una infracción penal por imprudencia. Ojo. Pues le va a restar la determinación de todos los otros elementos del tipo, pero ya es un elemento en contra. A raíz de este delito que es tan complejo, que el delito culposo, se ha elaborado jurisprudencia. De hecho, esta doctrina, elaboración de jurisprudencia y también la legislación específica, que es la ley de la 17.132, la jurisprudencia ha ido definiendo determinados conceptos que son de aplicación casi uniforme en todo el país. Sostienen que a los efectos de la infracción del deber de cuidado, para analizar si existe o no el delito imprudente, deberá realizarse ex ante, es decir, antes, y teniendo en cuenta la situación concreta en la que se desarrolló la acción del galeno, ciertos criterios respecto a la situación en la que se encontraba el equipo médico, si tenían los elementos suficientes, si el lugar estaba adecuado. En realidad, la ley los obliga a ellos que si ellos no tienen la especialidad o no cuentan con los elementos para intervenir, lo que tienen que hacer es derivarlo. Es obligación, está regulado, el médico tiene que hacer la derivación. No puede intervenir en un campo que no es de su competencia. Como les estaba diciendo, uno de los elementos del buen obrar del médico, de la buena praxis médica, es actuar dentro de su competencia. Si yo soy dermatólogo y viene una paciente con una afección en la vista, yo no puedo intervenir, yo lo tengo que derivar. Es mi obligación legal derivarlo. Bien.
Es así que, bueno, la Cámara Criminal y Correccional, séptima nominación de Córdoba, en el caso Toconaz, ya en el año 2018, receta todas estas teorías y dice sí. Respecto a la pericia médica se indicó que es necesario analizar las circunstancias en que se encontraba el propio profesional, teniendo en cuenta no solo los medios de disposición justo en el momento de prestar asistencia, sino también la mayor o menor complejidad que pudiera haber ofrecido el cuadro clínico. Yo les estoy dando un temita que me quedó colgado de mala praxis, que lo estaba viendo y le faltaban las ediciones y ya repasamos. ¿Qué tema vamos a ver? Bien, como les seguí diciendo, le voy a seguir leyendo este fallo. Dice que respecto de la pericia médica se indicó que es necesario analizar las circunstancias en que se encontraba el propio profesional, teniendo en cuenta no solo los medios a su disposición justo en el momento de prestar asistencia, sino también la mayor o menor complejidad que pudiera haber tenido el cuadro clínico. Segundo, la actuación pericial debe tomar en consideración las circunstancias concurrentes al tiempo mismo de haberse prestado la asistencia, viendo si ésta se llevó a cabo o no con la oportuna diligencia y analizando sobre todo si se aplicaron o pusieron a disposición del paciente todos los medios que se disponían o pudo haber dispuesto el médico al tiempo de prestar aquella intervención para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento preciso. Respecto a esta criminalidad, homicidio imprudente, con motivo de la mala praxis médica, el perito debe limitarse a realizar una explicación detallada y basada en los conocimientos de su ciencia, de cuál era la conducta esperada ex ante, es decir, antes de que se produzca el hecho, de acuerdo al medio en que se desarrolló el acto médico. El acto médico se encuentra compuesto de diferentes etapas, es cierto, el acto médico se encuentra compuesto de diferentes etapas. Primero es el diagnóstico, esa es la primera etapa. Segundo es el tratamiento. En realidad el consentimiento, y ahí el tratamiento sería o no. Bueno, el consentimiento es un requisito legal. O sea, yo hablo de las etapas, son 3 etapas en la actuación médica. Primero es el diagnóstico, luego es la intervención, el tratamiento, y luego es el post-tratamiento o postoperatorio, en el caso de una cirugía. En este sentido se ha expresado que aquellas etapas comprenden el diagnóstico, el tratamiento y el post-tratamiento. Bien. Ahora bien, la complejidad, variedad y especialización de fases por la que atraviesa el acto médico hacen aconsejable tanto por razones operativas como de garantía para el paciente un reparto de funciones entre los distintos facultativos y colaboradores que participan en una misma actividad. En este ámbito de intervención conjunta de varias especialidades cobra relevancia el principio de confianza, en cuyo mérito cada participante en una actividad puede y tiene que confiar en que la actuación del resto de los intervinientes será correcta, de tal modo que solo cuando existan motivos fundados para desconfiar de la conformidad o cuidado de la actuación de terceros podrá dejar de invocarse dicha presunción por el resto de los intervinientes. Bueno, esto es lo que la jurisprudencia ha captado de la doctrina, la evolución doctrinaria que ha tenido la figura de la mala praxis médica. Dentro de lo que les estaba diciendo, esta ley, después de la ley 17.132, tenemos la ley 25.326, que habla sobre los derechos del paciente. En el artículo 2 habla que constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el de los profesionales de salud, los agentes de seguro de salud. Primero, la asistencia. El paciente prioritariamente son los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser asistidos por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna.
producto de sus ideas, creencias, políticas, condiciones socioeconómicas, raza, sexo, etc. El trato digno y respetuoso, el paciente tiene el derecho de que los agentes del sistema de salud intervinientes le otorguen un trato digno. La intimidad, toda actividad médica o asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información o documentación clínica, debe observarse el estricto respeto de la dignidad humana. Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarde la debida reserva. Autonomía de la voluntad. El paciente tiene el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias. Y luego lo novedoso, además de esto que está muy bien resaltado, es el deber de información, que está en el artículo 3. Entiéndase por información sanitaria aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente informe su estado de salud, los estudios y tratamientos que fuera menester realizarse y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. Esto, quizás ustedes no han pasado por esto, pero antes los médicos no les decían a los pacientes lo que tenían. No les decían, les decían, bueno, usted tiene que tomar esto, nada más. ¿Entienden? Bueno, ahora es, después de la sanción de esta ley que nos obliga, no solamente darle información, sino que sea una información que el paciente pueda entender. Algo que que sea comprensible por parte del que paciente. No necesariamente sea lenguaje técnico. Bien. Profesional. Que no tenga un lenguaje técnico, sino un lenguaje sencillo. Y el artículo 4 que habla de la autorización. La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. Bueno, esto es en cuanto a lo que quedé viendo de mala praxis. Faltaba lección. Hagamos algo, chicos. Empecemos con la clase consulta, nos saquemos las dudas. Lección es simple, bastante simple. Está, si han estudiado bien homicidio, lecciones es simple. Si no han estudiado bien homicidio, no van a entender lecciones. Así que no nos compliquemos mucho. Veamos sobre qué tienen dudas. ¿Quieren empezar haciendo alguna pregunta? ¿Quieren que entremos directamente con algún tema? Anímense. Saben todo. No hay dudas de nada. Bueno, empiecen a pensar. Si quieren explicamos lecciones. Lecciones son 5 o 6 artículos bastante simples. No, ya desconfío, todos los códigos están desactualizados. Dame un celular. Este del año pasado. Capítulo 2. Delitos contra las personas. Lección, artículo 89. Se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Esto, ¿se acuerdan que siempre hablamos, con lo mismo del caso del homicidio en el 79, que hay una figura base, que es una figura residual en la cual se subsume todo lo que no clasifique dentro de un homicidio, dentro de una figura típica, atenuada, calificada o agravada? Porque la calificación no necesariamente es agravación, también puede ser atenuación. Causar a otro en el cuerpo o en la salud un daño. Esto no requiere demasiada explicación. Cuando habla del cuerpo o en la salud, está claro que no necesariamente tiene que ser una lesión física, visible. También puede ser de algo que acontezca a futuro, culpa de la transmisión de una enfermedad, culpa de un golpe que se empieza a notar o que trae consecuencias posteriores. Y está claro que cuando hablamos del cuerpo o la salud, hacemos mención
relaciona todas las cuestiones derivadas de esa acción. Acá empiezan a jugar las causas, la conectividad causal, la teoría de la causa eficiente. ¿Se acuerdan que lo vimos en el homicidio? Bueno. Artículo 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra, o si se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, y hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Acá ya encontramos realmente la figura base propiamente dicha, que es la de lesiones leves. Ahora ya hablamos de lesión. Nosotros ya sabemos que esa lesión se produce en el cuerpo o en la salud. Lo que no dije, que corresponde decir, es que el concepto de salud mental está comprendido dentro de la objetividad normativa del artículo. Es decir, cuando nosotros vemos ahí un poquito más adelante que dice la dificultad permanente de la palabra, incluso puede tener un origen psicológico. O sea que evidentemente la salud mental es plausible de ser lesionada, por lo tanto está comprendida dentro de los alcances de este artículo. ¿Está? Pero, Sí, joven. doctor, entonces el artículo 89 no es la figura base, sino que es la 90. Sí, a ver, 89 base, 90 lesiones leves, pero en realidad... Base 2. ¿Ah? Figura base 2. Después de las lesiones graves. Es un tipo de artículo que se articula en virtud a la gravedad de la lesión. Nosotros tenemos 3 artículos que hablan de gravedad de lesión. Nada más que en realidad el base es el 89. Donde no entre, baja al 89. Pero vos ves que el 89 habla de un mes a un año. En cambio los otros son peores, de un año a 6 meses. Y no, capaz que puede ser un mes, si hubiera utilizado el trabajo por más de un mes, ya te van de 1 a 6 años. Van agravándose. Después vamos a ver los otros supuestos donde hablamos de los calificados, de los atenuados, de la emoción violenta. ¿Está? ¿Se entiende esto? Está claro, cuando hablamos de una debilitación permanente de la salud, de que esa permanencia no es eterna. En ningún lado nos pone hasta el fin de su día. ¿Cuánto es el tiempo que esta lesión tiene que tener? Como para ser considerada, y se entiende que tiene que tener por lo menos más de un mes o 2 meses. Por supuesto, si es permanente y es grave, ya estará subsumida en el artículo siguiente, desde el 91, que nos habla de lesiones graves. Lo que sí está claro, y en esto tenemos que estar en la letra del derecho, porque más allá de las interpretaciones que hacemos, nosotros tenemos que estudiar derecho positivo vigente. Acá te habla de la debilitación permanente de la salud de un sentido, los 5 sentidos que tenemos, se te afecta el gusto, te quema por no abrir viendo la boca, se produce un golpe en la nariz que te impide poder apreciar permanentemente, se te afecta el olfato. Estamos hablando, cuando hablamos de sentido, hablamos de los 5 sentidos básicamente entendidos de la persona humana. Y un órgano, esto no es difícil, el hígado, los pulmones, generalmente se da con los golpes, esto. Y lo más afectado es la respiración, las vías respiratorias. De un miembro, esa no necesita mucha explicación, o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, tampoco necesita mucha explicación, o lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes. Esta cuestión del trabajo de un mes está muy vinculada con las cuestiones de la ley de contrato de trabajo, la LCT, que es la que rige todas las formas a través de las cuales el trabajo se vincula o establece relaciones jurídicas en nuestro sistema positivo. Eso implica la existencia de una ART, que es una aseguradora de riesgo del trabajo, e implica la articulación de una serie de mecanismos vinculados a esa relación jurídica laboral. Por lo tanto, se hizo necesario que el derecho penal sea un poco más preciso cuando tenga que dictaminar las penas a efecto de establecer claramente la responsabilidad del
que articular ante su empleador la ART o las distintas instituciones o figuras vinculadas a esa relación laboral que tienen una lesión que tiene más de un mes. ¿Se entiende? Bueno, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. Estamos hablando de, por ejemplo, romper una nariz. ¿Es una deformación permanente del rostro a los efectos de la ley? Sí. Totalmente. No, pero después hay uno doble, quiere mejor. No, bueno, pero de ese tipo de lesiones hablamos, ¿está? No es que se te tiene que chorrear medio el rostro, que se te tira ácido. No. Eso es otra cosa. ¿Clarito ese artículo? Sí. Vamos al 91. Profesor, Entra por un lado, sale por otro. es que no sé, Sí. profesor, la diferencia no me quedó claro con respecto al artículo 2091, con respecto Al al 91 miembro, sí, en el artículo 91 yo tengo Vamos a llevar al 91, estamos por ahí. en el 90 estamos. Sí. Acabamos de terminar el 90, ahora vamos al 91. Ah, bueno, es que ahí me sugiere. Ah, perdón, se acaba del 91, perdón. Claro, hemos leído 91. No me leí el 91. Sí, sí, lo leí, por eso. No me llegó al 91. Me leí el 90. Lo que pasa es que los dos están miembros. Claro, El miembro está en los dos. Ya lo vamos a leer el 91, tiene que ver con la intensidad de la lesión. claro, hay que. O sea, por eso estamos definiendo cuando. Ya tenemos el 91 y después del 91 vamos con los otros. Terminado el 90 está claro cuando hablamos de una deformación permanente del rostro. Por ahí, por ejemplo, hay pequeñas cosas como por ejemplo que te puede lastimar la oreja y puedes decir, no, bueno, pero no ha perdido nada, es una mención meramente estética. Y sí, pero es una deformación permanente del rostro, porque la oreja no se acomoda sola, después se roto un cartílago, quedó cruzado. Ahí ya jugamos con las particulares circunstancias del caso. Te le digo que es lo primero que siempre se tiene que ver. ¿Qué tanta lesión puede ser la ruptura del cartílago en ocasión de que, como se considera bueno, pero sí, normalmente entra dentro del tipo de lesiones leves? ¿Está? Acá estamos hablando de un tipo de lesiones base normalmente que se producen en pelea, no que se está buscando. Ya vamos a ver también, hay lesiones culposas, que era la diferencia porque vimos homicidio, porque cuando la doctora dictó el culposo y lo dictó el doloso, es decir, el 90% de las lesiones son dolosas también en su estructura, salvo una. Vamos al 91. Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal. Ya estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de una debilitación permanente de la salud. ¿Está? Ya hablamos de una enfermedad, ya hablamos de algo que se tiene que arrastrar. Y está claro acá que, como no estaba claro en el 90, que la ley de salud mental está incorporada en los considerandos del tipo penal porque habla de una enfermedad mental o corporal. Cierta o probablemente incurable son los adjetivos que alcanzan a suplir para conformar el elemento normativo del tipo. ¿Se entiende? Si lo comparamos con el anterior, hablaba de debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano del miembro, o una dificultad permanente en la palabra. Acá no hablamos de dificultad permanente, acá hablamos de una enfermedad mental, cierta o probablemente incurable. ¿Está? Es una graduación. ¿Se acuerdan que cuando vimos integridad sexual el 119 tenía simple, gravemente ultrajante y después que le dicen acceso carnal, pero bueno, desde que hay objeto ya no podemos hablar de objeto de acceso carnal? ¿Se acuerdan que era una cuestión de intensidad? ¿Y se acuerdan que hablamos que tenía una dogmática jurídica muy especial porque estaba todo metido en un solo artículo? Bueno, este es todo lo contrario. Acá cada figura tiene un artículo distinto, porque tiene que ver con las técnicas legislativas que usan los legisladores en distintos momentos. Pero en todos los casos estamos en la misma, digamos, son supuestos de agravación. ¿En virtud de qué? De la intensidad del daño que se produzca en la víctima. Esa es la base de esta agravación. Está claro, no lo dije, que el bien jurídico protegido es la integridad de la salud de la persona, no solo física, sino psíquica. El segundo capítulo del título de delitos contra la persona. Terminemos. Dijimos
2, si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal, cierto, probablemente incurable. La inutilidad permanente para el trabajo. La pérdida de un sentido. Ya estamos hablando de no hay una debilitación permanente del sentido, sino la pérdida del sentido. Ya no lo vas a recuperar. No es que cuando se te sale la nariz vas a volver a tener olfato. Acá ya no vuelve más el olfato. La pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano miembro, porque pese a que muchas veces se puede conservar el miembro después de haber sufrido una lesión grave, pero queda absolutamente inutilizado. ¿Cuál es el parámetro? El mismo que tenemos arriba cuando habla de la inutilidad permanente para el trabajo. Recién les hablaba de las circunstancias que rodean una relación laboral. En la relación laboral, normalmente, para que se te pueda dar la discapacidad laboral, ya sea para jubilarte, para la LT, para actuar jurisdiccionalmente con quien corresponda, se necesita un 70%. Este 70% no quiere decir que tenés que tener 70% del cuerpo que no funcione, no. Quiere decir que para la función que vos desarrollás, si soy carpintero, basta con tener una mano perdida como para que ya tengan más del 70%. No, pero si tiene el otro 50%, no se suma así. Hay tácticas de médicos, hay planillas, hay elaboraciones en las cuales se puede decir cuál es el grado de discapacidad que esa persona tiene después de la lesión. Claro, Sí. me ha pasado en la gravedad, por ejemplo, un policía que tiene fibromialgia en un brazo, por ejemplo, es súper útil. La fibromialgia justo es un ejemplo muy complejo porque las personas que tienen fibromialgia están peleando para que sea reconocida. ¿Cómo se llaman estas enfermedades que son las que te toma el sistema laboral marina? Tiene nombre, no está reconocida la fibromialgia como una No cuestión está dentro, tratable. no una está enfermedad dentro del progresiva que va cortando el músculo completamente y no quiero hablar sobre un tema sobre el que no tengo una expertise, pero parece que tiene una base más psicológica, la fibromialgia, por lo menos lo que dice, por lo tanto no la reconocen como una de las Las enfermedades laborales, todas las enfermedades laborales reconocidas que dan incapacidad están listadas en un baremo. Claro. Lo que no está ahí se denuncia como enfermedad no listada, pero esa es otra especialidad. Bueno, entonces hablamos de la inutilidad, pero les quería dar el parámetro es el 70%, a través del cual se considera que hay una inutilidad permanente para el trabajo. Ahora hay que ver bien la persona, el tipo de trabajo que realiza, la edad, las circunstancias personales que le permiten que se pueda considerar que hay una inutilidad permanente para el trabajo. Bueno, hablamos de pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro o del uso de ese órgano miembro, porque capaz que no te sacaron un riñón, pero te lo atrofiaron con el golpe y quedó ahí. Entonces, si no se lo ha perdido al órgano, se ha perdido el uso del órgano. Por eso diferenciamos entre el miembro o el órgano en sí mismo y el uso. De la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Estamos en el capítulo de delitos contra las personas. ¿Vieron aborto, verdad? Sí. Perfecto. Sí lo vi. Está claro que acá hay una protección que se da a la persona por nacer. Por lo tanto, la capacidad de concebir se entiende acá, si bien no es explícita esa capacidad de concebir, no es verificable, no es que sin la capacidad de concebir uno puede trabajar o ha perdido un órgano. El sistema jurídico, en virtud de la protección que se le debe dar a la persona por nacer, incluye acá la capacidad de engendrar o concebir. Y acá estamos hablando no solo de la matriz o el útero, en el caso de las mujeres, sino también estamos hablando de los órganos masculinos necesarios para procrear, donde están incluidos hasta las gónadas, porque hay un famoso fallo de una bebé que en realidad las gónadas generaban testosterona, no es la vesícula seminal, pero bueno, entró todo, ¿está? Claro. Así que esa es la razón por la cual está ahí. ¿Está claro cuál es la diferencia con respecto al miembro de lo que Sí, hablábamos sí, entre el 90 y el claro. 91? Claro, en uno hay una debilidad permanente, hay una pérdida temporal, en el otro, y esta es la palabra clave, si es una enfermedad, es cierto, probablemente incurable.
palabra clave es inutilidad permanente y la otra palabra clave Temporal. es pérdida. Claro. Claro, puedo perder Órgano un miembro. o uso. Claro. Ya no es como la Por eso anterior. es grave. Ahí lo hemos entendido mejor. Sí, sí. Bueno, ahí en esos tres artículos es donde nosotros tenemos, digamos, las tres figuras bases. La primera, que es la residual, lesiones leves y lesiones graves. Y ahora empezamos ya a desmenuzar otras cosas. 92. Si concluyera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, ¿cuáles son las circunstancias enumeradas en el 80? Los megavantes, no. Perfecto. Ascendiente, descendiente, ¿claro? ¿Está claro? ¿Qué pasa? Hay que agravar un poquito esta lesión. En el caso del artículo 89, que es la figura residual, esto pasa de 6 meses a 2 años. En el 90, que es las leves, de 3 a 10, y en el 91, de 3 a 15. Sí. Cuando habla el código, lo tengo acá, pero bueno, ya que lo tiene ahí, de las agravantes se refiere, del artículo 80, se refiere a todas las enumeraciones, Todas las enumeraciones. no únicamente al punto número 1 por punto. No, sino todas. todas las Es enumeraciones del artículo. Estoy por, haciendo acordar. la Tenemos calidad por la calidad del autor, el modo, El saneamiento, el alevosía, con el concurso Exacto. de 2 o más personas para preparar, facilitar o Y consumar. agrava las tres lesiones, Las las tres, tres bases de la exactamente. lesión. Exactamente. Por eso les digo, muchas veces lo más difícil para poder estudiar es ordenarse, chicos. Porque si nosotros agarramos homicidio, el 119 de abuso sexual y lesiones, todo está hecho absolutamente distinto. No sé si me entienden, la dogmática que se sigue para la conformación y la tipificación de la figura cambia absolutamente. En el 19 está todo amontonado en un super artículo, acá tenemos pum, 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 pum. Es más, nosotros tenemos 119, 120 estupros, ya está, se acabó. Acá tenés 6 artículos, 7 artículos para definir lo que se van lo que en uno está en por uno novedad. y que en homicidio está en 3 o 4, Claro. que también cambia. Por eso siempre les digo, cuando ustedes agarren un artículo, elemento objetivo, verbo típico, elemento subjetivo, me está pidiendo algún tipo de dolo específico, basta con el dolo genérico. Desmenúcenlo así, porque si quieren encontrarle una dogmática al código, no se la van a encontrar porque es una pegatina de distintas dogmáticas que se usaban o que le pareció mejor al legislador en cada época, de cada reforma o cada parche que ha tenido el código. Por eso ahora se está buscando, con el cambio de código, no es cambiar solamente algunas leyes para adecuarlo, meter el impacto ambiental, es darle una dogmática al código que permita que los artículos estén tratados en forma similar. O nos amontonamos a todo, o lo soltamos a todo, o hacemos figura básica. Aparte, ya hay que sacar el tema de la reclusión, que no va. ¿Se entiende? Sí. Bueno, volvamos acá. ¿Ah? Y bueno, la tenemos. ¿Y qué? Si son 2 horas, no. Bueno, sí, no tiene mucho, pero terminemos. Bueno, tenemos entonces, en el caso del artículo 89, 6 meses a 2 años, en el 90 de 3 a 10 y en el 91 de 3 a 15. Como vemos, en esta calificación, en este tipo de calificación, la única diferencia entre graves y leves es que en una le da de 3 a 10 y en el otro directamente le amplía la discrecionalidad del juez y lo hace de 3 a 15. Esto se los hago para que vean lo importante que son en este tipo de cuestiones las circunstancias del caso. El cartílago de la oreja, hasta dónde lesiones leves o no. Es muy particular, por eso en vez de subirle la pena sin bloque, de 6 a 15 MTL, le abre la escala penal al juez para que en base a eso pueda tener la discrecionalidad de aplicar la pena. ¿Está? Sí. Vamos al 93. Si concurriera la circunstancia enunciada en el inciso 1, letra A del artículo 81, ¿de qué estamos hablando? Atenuante de homicidio no es. Emoción violenta. Emoción violenta. Claro. ¿Qué te quiere decir acá? Si hay emoción violenta, pues digo que está bueno, por ahí venía a clase o escuchar, porque hasta que vos razonás el inciso 1A, letra, pasó 10 minutos por lo menos, te das cuenta que lo que el código se refiere por la pésima dogmática que tiene, es que estamos hablando de emoción violenta. Es decir,
Si la lesión residual, leve o grave se produce en estado de emoción violenta, ¿qué pasa? En el caso del artículo 89, de 15 días a 6 meses, del 90 de 6 meses a 3 años, y en el caso del artículo 91, de 1 a 4 años. Baja la escala. Claro, la atenúa. Es un homicidio calificado, pero es un homicidio atenuado. Acuérdense que calificación no es sinónimo de agravante. Claro. ¿Verdad? Exactamente. Entonces tenemos 89 residual, 90 leve, 91 grave, 92 Atenuante por emoción agravados, violenta. agravados Sí. y 93 emoción violenta. Yo creo que este sistema es un poquito más fácil, por ahí es un poquito menos explicado que el homicidio, porque el homicidio se explica muy bien porque es la figura base a través de la cual toma todo lo demás. Y ahora viene otro más divertido. 93. No, 94. Que es el culposo. Se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de 1.000 a 15.000 pesos e inhabilitación especial por 1 a 4 años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos debe a su cargo causarle a otro un daño en el cuerpo o en la salud. ¿Requiere mucha explicación este artículo? No. Estamos hablando Ya de... hemos visto el culposo. Claro, estamos hablando del operario que está tomando clonazepam porque está con algún problema nervioso, lo altera en sus funciones y produce un daño a la maquinaria a otro obrero. Está claro el tema de la culpa. Entonces todos los delitos imprudentes son culposos. Y sí, básicamente, vamos a ver cuál era la responsabilidad que vos tenías con tu imprudencia. Si esa imprudencia es previa o es sobreviniente, vamos a ver en qué momento te volvís imprudente, ¿me entendés? Porque si vos te volvés imprudente manejando un Fórmula 1 en la mitad de la carrera, ¿y hasta dónde podemos hablar de imprudente? ¿Me entendés? También podemos hablar de una negligencia sobreviniente. A ver, no. Si vos te tomó la pastilla, cuando ya estabas en la máquina, saliendo, ya te afectó 2 veces, bueno, sos imprudente. Eso es otra cosa. Por eso digo, las circunstancias especiales, eso son definitorias en el derecho penal. Eso cuando buscamos reglas generales es donde perdemos, porque no las hay que ir al caso concreto siempre. ¿Es la culpa consciente? Sí, La culpa consciente. pero tiene otra graduación. ¿No? Tiene otra graduación. Claro. Está entre la línea entre lo que es el dolo eventual y la culpa consciente. Claro. O culpa con representación. No es lo mismo si no se dio cuenta o no supo que la pastilla podía reducir sus funciones motoras y ya la había tomado desde la casa porque se la había dado el médico el día antes y no había experimentado los efectos que tenía en el cuerpo. No es lo mismo. ¿Me entendés? Son cositas que hay que ir determinando. ¿Dudas? Bueno, decir más o menos qué tema, qué es para el parcial y qué no. No están definidos, pero si nosotros no... ¿Cómo vamos a evaluar con bolillero? Es con bolillero, ese tema no podemos sacar... Pero de algunos temas. Pero hay cosas que son, a ver, lesiones las acabamos de dar, no vamos a ser profundos. Si sale homicidio, sí, capaz que son un poquito más finitos. Genocidio. Genocidio Yo no. no lo bueno, lo que no se dio no se toma, ¿no? Lo que no se dio en clase no se toma. Y de todas maneras ustedes están cursando, así que tranquilo, que vamos a poner a mejor onda todo. Población y trasplante tampoco lo vamos a tomar porque no tiene tiempo de grabación. Salvo, ¿para qué vamos a tomar oración y trasplante? ¿Qué ¿Quién cosa? te puede decir? ¿Puedo repetir? Disculpe. Está en esa ley que es importantísima. Vamos a sacar Relación de genocidio. órganos, los signos que tienen que ser constatados a las 6 horas. Para la muerte. Para la muerte. Exactamente. Población y Muy bien. trasplante de órganos. Muy bueno. No, lo que sí les digo es fácil, más allá de que saquemos temas o no, de ver cuando alguien estudia o no. ¿Me entendés? Porque pues, empezamos, bueno, a ver, empecemos, a ver qué dice, cuál es el verbo típico. Ustedes sacan bolitas y empiezan a hablar, sacan 2 boliches, y empiezan a hablar de las que quieren, empiezan a hablar de lo que elijan de esas bolitas. Y si más o menos siguen con lo que yo les estoy explicando cuando repasen elemento objetivo, subjetivo, verbo típico, incluso ya después si quieren brillar, pueden hablar de tentativa
profesores, yo fui a clase, no, sí, bueno, pero no me podés decir la acción típica, no homicidio, entonces capaz que venís toda la clase y estás estudiando muy mal. ¿Me entienden eso? O sea, nosotros la idea es probarlo todo, seamos felices y Bueno, cuando la clase igualmente- termine hagamos un asado, pero Igual- tampoco se puede permitir que no se sepa el contenido de la materia que se está enseñando. Igualmente, por reglamento, ustedes tienen que estudiar todo. Esto es un plus que nosotros queremos sacar algunos temas, pero por reglamento tienen que Sí, estudiar todo. pero como les repito, chicos, la idea no es meterse Forzado, sí. finito en la diferencia de todo lo específico, en la bifurcación de la senda de Jacobs. No. Vamos a saber los contenidos de una materia de grado y ustedes tienen que entender la estructura del derecho penal, tienen que entender los elementos, tienen que ver cuáles son las funciones que cumple el bien jurídico protegido en los tipos jurídicos. Y no hay mucho más, digamos, no es una cosa muy compleja. Ustedes se van a dar cuenta que el derecho penal tiene una característica, a diferencia de los otros derechos, de que hay pocos elementos normativos. El derecho penal es lógico, es profundamente lógico, digamos, es muy difícil que encontremos algo ilógico. Sí, puede haber elementos normativos como decir, bueno, le vamos a dar a la capacidad de procreación una entidad distinta, porque yo, legislador, en este momento de la historia de este país, considero que es importante que lo pongamos acá. Sí, no es la general. Y el artículo lo pueden leer, lo van a tener al frente para poder leerlo. Por eso siempre les digo, desmenucen el artículo. Quédense en las palabras del artículo. Porque si ustedes me leen el artículo y me explican cada palabra del artículo, y me explican bien, es imposible que a ustedes les vaya mal. Ustedes saben la estructura del delito imprudente, ¿no? Del culposo. Si no, me pintará inmediatamente. No, pero esto lo hemos visto, lo hemos repetido varias veces. Alguien no vino a la clase. Debe decir por la duda. Pues. La violación del deber de cuidado. El resultado y la relación, esa relación de causalidad, el nexo de causalidad entre ese deber de cuidado y el resultado. ¿Saben cuáles son? ¿Ya metió teoría ahí o no? Por supuesto. La teoría que estudia. Pero bueno, ¿saben cuáles son los elementos negativos sobre en contra de esa relación de causalidad, ¿no es cierto? No puede haber nada. Caso fortuito, puesta en peligro por la propia víctima. ¿Se acuerdan de eso? Hemos hablado. Eso tiene que ver con la imputación objetiva, que aparece también justo la autopuesta en peligro. La autopuesta en peligro. Y otras cosas más también. Palabra compleja, imputación objetiva, porque abre la puerta a un mundo nuevo. El que así estaba en el Word. Así Sí, es, sí, sí, entonces, sí. ¿qué Es la nueva imputación tendencia objetiva? del. Ya leí el Word. Tenemos imputación objetiva. Bueno, preguntas. Señorita, sáquese el barbijo, no escucho nada. Yo soy sordo natural, sordo con barbijo. Sobre el tema calumnias, porque no entendí bien lo del proceso. ¿Qué es la calumnia? Es cuando te imputan un delito. La falsa imputación de un Cuando delito. se imputación de un delito. Perfecto. ¿Quién no entiende el calumnia? Lo que no entiendo es la parte del proceso del tema de la imputación de la demanda, los querellantes, esa parte no entendí. Eso les entendemos. Sí, bueno, en realidad yo les di un pantallazo de lo que era el proceso de la calumnia. Es un tema que no se lo va a tomar, pero le explico. Tanto las calumnias como las injurias son procesos de instancia privada y de persecución privada. Eso sí es importante, ¿no? Es de instancia privada y de acción privada. Es que necesita la denuncia y que el damnificado, la víctima, prosiga con la causa. El Ministerio Público no actúa de oficio. Ahí está. ¿Qué Ay. quiere decir acción privada? Que de los particulares, que De ¿Pero cada- qué quiere decir en los bifes? Que no vaya un fiscal a investigarlo. No Por vaya sí a- solo, capaz que el fiscal escuche que te están calumniando, Ustedes- pero como no hay acción pública, él no va a hacer nada. Como no Se hay ningún necesita reclamo. una denuncia. Claro. ¿Y cómo se dice que jurídicamente se necesita una denuncia? Que es un delito de instancia privada. Exactamente. ¿Está? Ahora, Ahora. hay delitos de
de instancia privada y acción pública, que necesita la denuncia por parte de la víctima para que después el Ministerio Público y el Estado tome intervención en forma Muchos judicial. de esos son los delitos sexuales. Los Porque, delitos por ejemplo, sexuales. el policía o el fiscal puede ver que le tocan la cola a alguien y dice, capaz que el marido, no lo sé, capaz que el amigo. Tiene que haber, salvo que sea flagrantemente uno capaz. Pero en líneas generales, ese es un delito de instancia privada, pero ya de acción pública. Porque una vez que entró al sistema, ya tiene la obligación, la fiscalía y la fuerza de seguridad, de investigarlo. Claro. En cambio, en la calumnia no. No solo es de instancia privada, sino que es de acción. Lo tenés que empujar. Che, decida, ¿qué pasa? Acá está la prueba. Fíjese. Eso es lo que vos estabas preguntando. Y la retractación, esto vino como colación del momento en el que se puede retractar el autor. Puede ser antes de la querella, al contestar la querella, pero por lo general, yo les decía que cuando se inician este tipo de causas, se llama una audiencia entre las partes. Y en ese momento donde el autor contesta la querella, puede arrepentirse y Tiene derecho a arrepentirse. derecho a arrepentirse, va a publicar o se va a retractar. Justo en el medio donde ha sido publicada la difamación, el arrepentimiento y obviamente el pago de las costas. Disculpa, a mí me pasó un caso particular de que un vecino fue, me denunció que lo quise atropellar con la camioneta, se cruzó muy rapidito él y tuvimos, hicieron llamar una mediación ahí, lo de donde yo diga que estaba arrepentido. Y bueno, y de ahí quedamos como un acuerdo entre ambos, sí, tiene razón, y se acabó el proceso inmediatamente. Bueno, exactamente lo que está diciendo la doctora. Nada más que eso no se dio en un ámbito jurisdiccional, sino en un ámbito de mediación. ¿Alguna otra duda? Cosas raras. En el artículo 94, con el tema que es mala praxis, ¿no? O de influencias, se puede decir también. ¿Cuál, por ejemplo, cuestiones de cocina, como por ejemplo, de la mañana que el comida? A ver, perdón. ¿Cómo? Te habla igual sin barbijo, por favor. No. En el artículo 94, que es como una especie de mala praxis o de influencia de la lesión, cuentan los casos, por ejemplo, de comida, envenenamiento por comida o cosas así. Como Mira, por ejemplo. te vuelvo a repetir, cuando vos decís los casos de envenenamiento por comida, yo te puedo dar casos donde es, mi caso no. Por eso siempre hablo de las particulares condiciones del caso. Pasa que el tema de lesiones. Sí. Las lesiones, homicidio, delitos contra la integridad sexual, como decía el doctor, son delitos de resultado. Es decir, si hay un proceso de envenenamiento doloso, ¿cierto? Alguien que quiere envenenar a una persona, no le produce la muerte, le produce la lesión, usted va a ir por la lesión. Ahora, Y si va te a hace haber- comer algo podrido y no te cae mal, o sea, por eso quiero decir, hay muchas... ahora, va a ver qué tipo de lesiones provoca en la víctima para usted encasillarla en una lesión leve, grave o gravísima. Ahora, si esto es por negligencia, va a ser atenuado. Ahora, si es doloso, obviamente, y si es, va a participar de las agravantes del artículo 81, que está en el envenenamiento. ¿Está bien? A ver, ¿Algo más? ¿Saben nosotros todo? cuando veamos la segunda Nosotros parte, estamos así anotando, ¿eh? vamos a ver daño ambiental y vamos a ver un cierto tipo de acciones de clase que están vinculadas a los delitos de peligro. Cuando vos podés en peligro, que es por ejemplo el caso este del vino Riesling, ¿Te acordás? que Delito contra la salud o del pública. Soy Cuyano, Sí, ya, ¿te ya acordás? estamos hablando de delitos contra la salud pública Sí. porque no Era es violenta contra una persona en pública. particular y ahí ya cambia todo el foco de lo que está diciendo la doctora, porque si bien estos son delitos de resultado, los otros son delitos de peligro. Claro. Me Ellos parece ya que lo saben, que vos ya querés saben la decir, diferencia. de lo Yo que les hacías dije mención, lo que es a eso, ¿verdad? A que si yo largo la partida de vino en mal estado y le hago daño a la población, ese tipo de cuestiones es otro tipo de, ya lo vemos después. Claro, como los huevos Kinder con salmonela.
Profesor. Había huevos quinoa. Todo lo hago en Pasco, estaban enfermando todos los chiquitos. Ay, no me digas. Salmón en el 5, los huevos quinoa. Ah, sí, sí, es cierto. Quería hacer una consulta que no me queda claro el tema de la tentativa de homicidio y las lesiones. La línea esa que hace distinguir a... Puede ser en concurso. Lo bueno que tiene el derecho penal es que no es una cosa vos, te podemos acumular. Gracias, profesor. Pero no, está claro que uno de los mejores ejemplos que vos has dado es ese. Generalmente, el homicidio tentado, hay lesiones y van en concurso. Ah, bien. Pero no, si quieren podemos hablar en la segunda, después ya no le vamos a seguir subiendo temas acá, pero en la segunda parte podemos hablar del concurso, que si viene de penal 1 es algo que se confunde mucho, concurso ideal y concurso Esa era mi real. mayor confusión. Sí. Tengo una duda con respecto a la unidad 7, porque bueno, el doctor Coy hemos llegado hasta reducción a la servidumbre o condición análoga, y digamos, han quedado afuera como 6, 7 puntos de la clase. Lo que no se dio, no se toma. Ah, entonces, ¿cómo se llama? Violación al domicilio, no. No sé si es verdad. No. Bueno, si él ha dicho, estudien igual. Habló un poquito de violación al domicilio diciendo que una persona entra a un lugar sin autorización. Si el doctor habló de violación al domicilio, estudia. Bueno. Y lo tiró como Vamos a tratar, el más malo es el doctor Coria, pero vamos a tratar. Definan hablar del tema. Vamos a tratar de aclarar más bueno. Sí. No sé, ya lo vemos, pero es parcial, digamos, vamos a tratar de... ¿Cómo es? Hagamos, ya lo vamos a decir. Pasan 3 personas o 4, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo está, pero no te vos preocupate por entenderlo bien, porque si después te agarran solo, 4, no lo sabes, estamos en lo mismo. Vamos a tratar de hacerlo ameno y tenemos la mejor voluntad con el cursado. Pero hay que saber, o capaz que no sabe finito, pero hay que entender la estructura de los tipos. Si no tenemos la estructuración de los tipos, aunque no tenga la palabra precisa, no importa si somos 3 o 4. Sí. No únicamente, capaz que te parece una locura, pero podemos hacer un repaso del programa para ver qué va y qué no. Yo te puedo decir, de lo que yo di, yo di homicidio, delito contra la integridad, Lesiones. Claro, pero eso está delito contra las personas. Entre los dos, porque usted me había dicho que no había dicho. Hemos tenido 2 clases de aborto. Mira, ¿Y ha dicho algo distinto a lo que yo he dicho? Sí, Se hace cargo. se hace algo. No la vemos hacerse cargo. No, nos ordenemos. Te respondo la pregunta. Yo acabo de terminar lecciones de lo mío va todo. A ver, ¿cuál es la contradicción? Que ella se hace cargo de todo lo que dijo y que no se va a tomar nada a nosotros. Pero no hay contradicción. Con clara clase. No, hace 10 años que damos clase. Escúchame, ¿están estudiando? ¿De dónde están estudiando? Bien, perfecto. Y el código. Perfecto. ¿Buen padre no lo bajaba? Yo tengo Buen Padre el nuevo, el Porque actualizado. está chiquito, entonces ¿sabes cuál es el tema de Amex? Que te has olvidado algo y has perdido mucho. Sí. ¿Entendés? Y más me dice lo mismo. Por ahí está bueno que complementen un poquito con Buen Padre, que Buen Padre se piratea, que no podemos decir esto como docentes de la casa, pero se baja de los Puede ser que La unidad no está nada más en que el compendio del PDF. puede ser. Hay que descargar el PDF. Bueno, van actualizando, después lo van chapando, pero está bueno que Ames tomen los conceptos, pero es muy básico Ames. Está bueno. Estaría bueno si después le dan una leída de otro lado que también les puede ayudar con la perspectiva. Porque ahí cuando ven, por ejemplo, estupros son 2 párrafos de Ames. ¿Entendés? Entonces, te has olvidado un párrafo de estupro y ya estás clavo en estupro. Porque te has olvidado la mitad del... Entiendo lo que les digo, fíjense de darle una vueltita más, si se puede. Igual les repito que acá lo importante es, cuando vos ya has entendido cómo funciona esto y podés desgranar en tu cabeza los elementos,
y empezás a razonar, es todo mucho más fácil. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿algo más? Profesora, de calumnia, ¿qué es lo que dijo que no iba? Después lo vas a clavar y te van a decir encima se sacaba selfie con nosotros y nos clavamos. Así es, bueno, Vamos. después si desapruebo, sacan selfie. Entra fe, pero no me gusta. Me enoja. Creo que va todo. Sí, Va la representación, va la retractación de exceptio veritatis, que le dije que era. Ahora yo le pregunto a usted, Diferencia, si una cosa u el otra. delito que yo le imputo a usted, que usted dice que es calumnia, ¿es verdad? ¿Qué pasa? Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Se lo... La excepción de. Para. Bueno. ¿Qué pasa? Y ya no es acusado, se lo libera del... ¿No es acusado? ¿Hemos hablado de No, no acusación? es acusado, pero ya no es como... Claro, no es como... No se tipifica por el exceptio veritatis, de que si es verdad, no es falsa la imputación que yo le hago. Exactamente. Queda liberado. El uso jurídico del término es importante. Pero ustedes saben que el autor no puede probar la verdad para ser absuelto del delito de injuria. Solamente cuando salvo que la víctima lo pida. Lo requiere. O si no, Que haya un proceso. generar un proceso penal de acción pública. Están aprobados. O sea, no solo hay que saber decirlo, practiquen, díganse, bueno, a ver, voy a hablar de homicidio. No, sí va a ser homicidio, no, hablar, vamos a decir. Claro, es cierto. Si de la potencia, no en serio le digo, porque a mí me pasaba cuando estudiaba, salir de la potencia al acto es complicado. Entonces, practiquen, verbalicen, traten de visibilizar lo que tienen en la cabeza. No, ¿cómo yo usé esa palabra? Debo decir esa palabra, doctor Coria me mata. Porque no sé si se han dado cuenta que Coria es Juan. Juan. Entonces, tremendo. Bueno, ¿otra pregunta? Sí, señorita. Vamos a decir una que tengo. No, eso no lo he dado. No tenía tiempo. Bueno, lo que no se dio, chico, en serio, no se toma. En este parcial, en el próximo sí. A ver, silencio, por favor, hay una pregunta que parece interesante de su compañero. Háganlo. ¿El tipo subjetivo del delito de imprudencia y la culpa como representación? No. Era otra cosa. El tipo subjetivo de la culpa, Tipo subjetivo es la culpa. O sea, no, como defecto, habíamos dicho, la culpa tomada como defecto de la voluntad, el resultado no querido por parte del autor, pero que resulta, y sin embargo el Estado, el legislador, al ver la importancia del bien jurídico que ha sido lesionado, por más que no tenga ese dolo, esa intención de dañar ese bien jurídico, igual lo sanciona, igual lo reprime. Cuando hablamos de elementos subjetivos, hablamos de dos cosas. Dolo. Ahora, la culpa tiene varios grados. El dolo también puede ser genérico. La culpa con representación, la culpa. Pero la culpa básicamente se compone de 4 elementos: negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia del arte profesional. Esos son los 4 elementos que en líneas generales no es taxativo, pero que constituyen la culpa. Y cada uno de ellos puede tener una distinta graduación. Podemos ir, como te dice, nos dijo la doctora muy bien, desde la culpa mínima hasta un dolo eventual.
Esa es pregunta de examen, ¿no? El 80 inciso 7 con el 165 es pregunta de examen y lo tienen que saber decir. Les aviso ya que lo vamos a ver eso. El iter crimen y el crimen causa. ¿Está? Eso va. Claro, homicidio, aplicación del robo. Eso va en el segundo parcial. Disculpa, pero esa se lo puede dar con ejemplo también al crimen causa. Vos primero me lo definís jurídicamente y después me lo das con ejemplos. Porque los ejemplos es donde hacen agua todo. ¿Qué más? Ahí tenés en el caso de la diferencia, vamos a tomar lo que, como usted decía, la cátedra tomaba como posición, que era el tema de la previsibilidad y la intención, no las otras que decían Soler y todo lo demás, parte de la doctrina. Igual, si lo explicás, mejor para vos. ¿Querés explicar Soler? Está buenísimo. ¿Algo más? Me queda una duda cuando yo hablo del tipo subjetivo, que es la culpa. Ahí puedo decir que ahí pongo los 4 modelos, 4 categorías, que pongo impericia. No es penal 1 esto, es En penal 2. realidad, Siempre no vamos son al caso categorías, concreto. esos son modos en los cuales el autor va a manifestar esa culpa. Claro. Son los modos. Esas son las modalidades de la imprudencia. ¿Usted se acuerda cuando han visto penal 1? Tenían toda una bolilla de... ¿Qué era delito? Defina delito. Perfecto. Entonces tenía toda una bolilla que era acción, toda una bolilla de lo que era tipicidad, toda una bolilla de lo que era culpabilidad. Bueno, ahora todo eso es, en el caso concreto, es muy difícil que nosotros tengamos una elaboración teórica. Eso pasa solo con las teorías. La teoría de la causa eficiente, la conexión causal, o en el hurto y el robo de la motio, de la desapoderación. Son pocas las construcciones jurídicas del derecho penal. 2. Y cuando vos veas todo esto que yo te estoy diciendo, el elemento subjetivo, lo tenés que analizar en el caso concreto. ¿Me entendés? Tenemos que hablar de homicidio con automóvil, tenemos que hablar de lesiones culposas, ya es específico, ¿me entendés? No podemos hablar de la imprudencia en general, así como el instituto del elemento subjetivo. ¿Ustedes dónde dan casos prácticos así? Ahora no, porque pero vamos a hacer un taller en el segundo cuatrimestre. Igual que el anterior. Para hacerlo, movilizo un poco de cómo, eso ya es cuando tengan más clara esto que les digo de elementos, de cómo descompone cada tipo, porque ya lo vamos a hacer en práctica y ya van a ver, les vamos a agregar otros elementos, ¿tá? Como querella, como alegato, vamos a incorporar elementos capaz que de índole un poquito más procesal, pero que tienen que ver más con cómo se estructura esto. Porque hay, como decía recién la compañera, ¿qué? El delito de acción privada y de instancia privada, para mí es lo mismo que me digas que hay gente que es checoslovaca y que toma cerveza. Digamos, hasta que no te lo explican y no lo ves en base de un proceso, no lo terminas de internalizar. Pero sí lo vamos a hacer en los talleres y va a haber un ejercicio de talleres para la casa como nota de concepto. En el segundo... ¿Toman de memoria así tal cual está en el código? No, nunca de memoria, pero las palabras son importantes, porque muchas veces las palabras, no es que queremos que me digas exactamente esa palabra, pero a veces las palabras son difíciles de reemplazar. Claro. ¿Me entendés? Más en Entonces, ese tema. el léxico jurídico es importante. Entonces, cuando decíamos, ¿qué pasa si yo lo acuso a usted de robar y usted roba? No que... Ahí está. ¿Me entendés? O sea, no quiero la palabra exacta, pero lo tenés que saber definir. Y muchas veces no hay una terminología jurídica así con 80 sinónimos de cada cosa. Muchas veces sí necesitamos que las palabras sean congruentes con lo que se quiere definir el tipo. ¿Y la penalidad, doctor, eso es fundamental que esté, por ejemplo? No, las penas no. Perfecto. No son importantes. Sí es importante que digan que a mayor atenuación, menor margen discrecional de pena, a mayor agravación, las penas se aumentan. Tener un parámetro nada más. Claro, es lógico. La verdad que las penas son algo... ¿Saben cuándo son importantes las penas? Cuando son desubicadas. Porque vos terminamos por ahí en ciertos delitos capaz que imprudente, dándole una pena mayor que algún delito doloso. Pero bueno, no hemos puesto el hincapié en eso ahora, así que líneas generales. Muchas gracias. Es más cuestión del juez.
Claro, aparte la idea es que tengan medianamente el artículo delante. Bueno, una más. Cuando termine, con lo que aprueben, y lo hacen ustedes. Ya.